En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 24 del tema 3, cuyo enunciado nos da las curvas de oferta y de demanda nacionales de un determinado producto, que nos dicen que la curva de oferta es el precio menos 50 y la curva de demanda, la expresión es 200 menos el precio, todo ello dividido por 2. En el primer apartado nos dicen que hasta la fecha el comercio con el exterior es libre, siendo el precio mundial de 60 euros la unidad. La pregunta es si aumentaría el bienestar social con respecto a una situación de economía cerrada al exterior, y en qué cuantía y justificar gráficamente. Por ello vamos a calcular en primer lugar, para este apartado A vamos a calcular en primer lugar cuál sería la situación de economía cerrada. Habría que calcular el equilibrio igualando las curvas de oferta nacional y de demanda nacional. Que esto lo hemos hecho en muchos ejercicios, de aquí directamente obtendríamos que el precio de economía cerrada, que lo vamos a llamar P super 0, sería 100 y la cantidad de equilibrio de mercado sería 50. A continuación calculamos cuál sería el equilibrio en economía abierta. Si hay economía abierta, el precio mundial es 60 euros la unidad según nos dice el enunciado. A este precio, que va a ser el vigente entonces, vamos a ver cuál va a ser la cantidad demandada por los consumidores nacionales. A este precio de 60, reemplazamos en nuestra curva de demanda, que es 200 menos 60 y dividido por 2, tenemos que será 70 unidades. Mientras que en la curva de oferta nacional nos dice para ese precio de 60 cuántas unidades van a ofrecer los productores nacionales, que será el precio 60 menos 50. Luego los productores nacionales ofrecen solo 10 unidades. Por lo tanto, las importaciones, que representamos nuevamente por la letra M, va a ser la diferencia entre lo que demandan los consumidores nacionales, 70, y lo que producen los empresarios nacionales, que es 10. Por lo tanto, 70 menos 10, 60 unidades van a ser las importaciones. Ahora, para analizar en términos de bienestar social cómo ha afectado la apertura de economía cerrada a economía abierta, vamos a analizarlo gráficamente. En primer lugar, vamos a dibujar las curvas de oferta y de demanda. Ambas las expresiones se ve claramente que son rectas. En el caso de la curva de demanda, cuando la cantidad es 0, el precio va a ser 200 y cuando el precio es 0, la cantidad, el punto de corte con el eje horizontal va a ser 100. Y la curva de oferta, tenemos que es también una recta, el punto de corte con el eje vertical va a ser 50. El punto de corte entre la curva de demanda y la curva de oferta sería el equilibrio de economía cerrada. Sería al precio de 100, la cantidad se intercambia de 50 unidades. Si la economía se abre, el precio vigente pasa a ser el precio mundial, que es 60, y si este precio mundial de 60 lo trasladamos a la curva de oferta, nos va a dar la cantidad que ofrecen los productores nacionales, que hemos calculado que era 10 unidades, y si trasladamos el precio mundial a la curva de demanda, obtenemos que los consumidores nacionales van a demandar 70 unidades del bien. Con estos datos ya tenemos representado cuál sería el equilibrio de economía cerrada y el equilibrio de economía abierta. Podemos calcular ahora los excedentes de consumidores y productores. El excedente de los consumidores en economía cerrada va a ser la diferencia que hay entre el precio al que están dispuestos a pagar cada unidad y el precio que realmente pagan. Luego, la distancia vertical entre la curva de demanda y el precio de equilibrio en economía cerrada, que es 100. Luego sería el área de este triángulo, que tiene base 50 por altura 200 menos 100 y dividido por 2.
luego 2.500 unidades monetarias. El excedente de los productores en economía cerrada va a ser la diferencia entre el precio que reciben, que es 100 unidades, y el precio al cual estaban dispuestos a ofertar cada unidad, que viene dada por la curva de oferta. Luego sería el área de este triángulo que estamos marcando la transparencia. Base 50 y altura 100 menos 50 y dividido por 2 para calcular el área del triángulo. Sería 1.250. Luego el bienestar social sería la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, 3.750. Ahora, al abrir la economía al exterior, resulta que los consumidores ya no pagan el precio de 100, sino que van a pagar el precio mundial de 60 y ya no consumen la cantidad de 50, sino que van a consumir la cantidad de 70. Esto nos lleva a un incremento del excedente de los consumidores, que ahora va a ser el área de todo este triángulo grande que estamos marcando, que viene dado por la base, la cantidad, 70, y la altura, 200 menos 60. Luego el excedente de los consumidores, que vamos a llamar 1, la situación 1, tiene base 70 por altura 200 menos 60 y dividido por 2. Esto es 4.900 unidades monetarias. Esto supone una ganancia de bienestar para los consumidores, un incremento en el excedente de los consumidores de 2.400 unidades monetarias. Y el excedente de los productores nacionales en economía abierta resulta que ya no producen 50 unidades como ocurría en economía cerrada, sino que ahora solo producen 100 porque el precio al que pueden vender es un precio muy inferior, 60, por lo que la curva de oferta nos dice cuál es la cantidad que va a estar dispuestos a ofertar. Luego, el área de este pequeño triángulo blanco, la diferencia entre el precio mundial y la curva de oferta, nos da el excedente de los productores. Es el área del triángulo de base 10 y altura 60 menos 50 partido por 2. Por lo tanto, 50 unidades monetarias. Esto supone una pérdida de los productores, del excedente de los productores, que cuantificamos en la diferencia entre 1.250 inicial y 50. Luego la pérdida es de 1.200 unidades monetarias para los productores nacionales. El bienestar social ahora es la suma de 4.900 más 50, luego 4.950. Que si lo comparamos con el bienestar social inicial, hay una ganancia de bienestar social que cuantificamos en 1.200 unidades monetarias. Por lo tanto, la apertura de la economía al exterior supone una ganancia de bienestar social. Y esta ganancia de bienestar social de 1.200 unidades monetarias es exactamente el área de este triángulo, que sería base 70 menos 10, y altura, la diferencia del precio entre el precio de equilibrio de economía cerrada y el precio mundial, luego 40. El siguiente apartado nos dice que se está considerando la posibilidad de establecer un arancel de 10 euros. Nos pregunta cómo cambiaría el equilibrio de mercado, cuánto se recaudaría en ingresos arancelarios y cuál sería la pérdida de eficiencia, se entiende que respecto de la situación de economía abierta. Si introducimos un arancel, lo que ocurre es que el precio vigente ya no va a ser el precio mundial, sino el precio mundial más ese arancel. El precio mundial era 60 más el arancel, que son 10,
Luego el nuevo precio vigente va a ser 70 euros la unidad. Para este precio vamos a ver qué harán nuestros consumidores nacionales. Nos vamos a la curva de demanda, sustituimos el nuevo precio vigente y tendremos que demandarán 200 menos 70 y dividido por 2. Luego 65 unidades. Nuestros productores nacionales, ahora al aumentar el precio al que pueden vender, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la cantidad ofertada, que ahora será 70 menos 50, por lo tanto 20. ¿Qué es lo que ocurre? Que el nivel de importaciones ahora se va a reducir. Antes eran 60 el nivel de importaciones y ahora va a ser 65 menos 20, luego 45. Veámoslo gráficamente. El nuevo precio vigente en el mercado va a ser el precio mundial más el arancel, 70 unidades. Si este precio lo trasladamos a la curva de oferta, nos dice que los empresarios nacionales van a ofertar 20 unidades del bien. Si trasladamos este precio de 70 a la curva de demanda, nos da la cantidad que demandan los consumidores nacionales, que va a ser 65. Vamos a ver cuáles son ahora los nuevos excedentes de consumidores, productores y de gobierno, porque ahora interviene con un arancel, por lo tanto tiene una recaudación. El excedente de los consumidores en esta situación, que vamos a llamar 2, fijaros que ahora ya no consumen 70 unidades, sino que consumen 65, ya no lo hacen al precio de 60 euros, sino que lo hacen al precio de 70. Por lo tanto, el excedente de los consumidores se va a reducir. Ahora va a ser el área de este triángulo, que sigue siendo más grande que el de economía cerrada, pero más pequeño que el de economía abierta sin intervención. Va a ser el área del triángulo de base 65 por altura 200 menos 70 y dividido por 2, que esto es 4.225 unidades monetarias. Respecto de la situación de economía abierta, hay una pérdida de bienestar por parte de los consumidores y esta pérdida de excedente de los consumidores se calcula como la diferencia entre 4.900 que obtenían en economía abierta y la cantidad que obtenemos ahora, que son 4.225. Por lo tanto, la pérdida en el excedente de los consumidores es de 675 unidades monetarias. En cuanto al excedente de los productores nacionales, ahora ya no producen 10, sino que producen 20 porque ha habido un aumento en el precio vigente, ya que ahora es el precio mundial más el arancel a lo que pueden vender. Y ellos, como son productores nacionales, no tienen que pagar el arancel, luego no se ven afectados por ese impuesto. Y el excedente de los productores va a ser el área comprendida entre el precio de 70 y la curva de oferta, es el área del triángulo de base 20, altura 70 menos 50 y dividido por 2, luego 200 unidades monetarias. En este caso ha habido una ganancia de bienestar por parte de los productores. El excedente de los productores ha aumentado, ha pasado de 50 que obteníamos en economía abierta a 200, luego una ganancia de 150 unidades monetarias. Y ahora hay que calcular también el excedente del gobierno, que va a ser la recaudación arancelaria. El arancel, que en definitiva es un impuesto por unidad importada, por la cantidad importada. El arancel hemos dicho que es de 10 euros por unidad y las importaciones ahora son 45 unidades. Luego la recaudación impositiva es de 450 unidades monetarias. Si calculamos el bienestar social, en esta situación tendremos que es la suma de excedente de los consumidores, más excedente de los productores, más excedente del gobierno. Si sumamos estas cantidades, 4.225 más 200 más 450, tenemos 4.875 unidades monetarias. Si lo comparamos con el bienestar social
de economía abierta sin intervención, que era 4.950, observamos que hay una pérdida neta de bienestar social que se cuantifica en esa diferencia, que son 75 unidades monetarias. Vamos a ver gráficamente esto cómo se refleja. Tenemos que el excedente de los consumidores ahora es el área del triángulo de altura 200 menos 70 y base 65. El triángulo de base 20 y altura 70 menos 50 es el excedente de los productores. Y ahora el excedente del gobierno va a ser el área del rectángulo de base las importaciones, 65 menos 20, 45, y multiplicado por la altura, que es el arancel, que es la distancia entre el precio mundial y el precio mundial más el arancel, luego 10. Luego va a ser este rectángulo de aquí, que coloreamos en naranja. Por lo tanto, observamos que gráficamente en economía abierta teníamos que el excedente de los consumidores era el área de todo este triángulo grande, que venía dado por la base 70 y la altura 200 menos 60. Y este otro triangulito pequeño era excedente de los productores. Pues fijaros que ahora tenemos excedente de los consumidores, que es este triángulo, más excedente de los productores, que es este otro triángulo. Y fijaros que tenemos más el excedente del gobierno, que hemos marcado en naranja, pero nos falta estos dos pequeños triángulos, que son la pérdida neta de bienestar social. Dibujamos en rojo estos dos triángulos, representan la pérdida neta de bienestar social, que hemos calculado como la diferencia entre bienestar social en economía abierta y bienestar social con el arancel, pero que podemos calcular también gráficamente como la suma del área de estos dos triángulos. Fijaros que cada uno de estos triángulos tiene base, uno es 20 menos 10 multiplicado por la altura, que es el arancel, y dividido por 2, más el área del otro triángulo, que es 70 menos 65 multiplicado por la altura, que es 10, y dividido por 2. Primero tendríamos 10 por 10, 100, entre 2, 50. Y el siguiente tenemos que la diferencia es 70 menos 65, que es 5, por 10, que es 50, dividido por 2, que es 25. Luego 50 más 25, 75.